este título es la primera vez que lo tomo como título, a propuesta de Mariana y de Gogó, porque en realidad yo siempre he trabajado para esto. Hace 25 años que trabajo con grupos de desarrollo del potencial, con distintos títulos los cursos, ¿no? Siempre tienen otros títulos, pero siempre debajo está esto de que todos tenemos habilidades que no mostramos al mundo, talentos que no mostramos. Entonces mi trabajo ha sido siempre este. Tal vez porque yo vengo desde la tecnología informática en la época de los picapiedras, porque imagínense que yo arranqué con tecnología informática, como se llamaba, procesamiento electrónico de datos, etcétera, en el año 70, comienzos de los 70, ¿sí? ¿Y qué pasaba? Que cuando íbamos a implementar algo, la gente empezaba con procesos de psoriasis, le pasaban cosas, o sea, porque era salir de la caja negra en la que estaba cada uno con su cuadernito y salir a mostrarse, ¿no? Y les costaba un montón. Entonces yo decía, ¿qué pasa? Todos dan para más y no lo muestran. Tenía que estar como yo trabajando, pero si vos podés hacer esto, si vos podés hacer esto otro, ¿por qué no te lanzás? Y vos? Entonces, bueno, la vida me llevó a que 25 años después de estar en tecnología informática, por esas cosas del destino que hice los cursos de formación en Estados Unidos y todo lo demás, alguien me dijo, un capo en Gillette, me dice, ay, vos volviste tan cambiada a Estados Unidos, ¿por qué no nos decís que aprendiste? Y yo había ido a hacer un trabajo personal. Así que digo, no, esto que yo hice no tiene nada que ver en el mundo empresario, imagínense en una multinacional como Gillette. Y me dicen, no, te vamos a poner toda la gente que quieras, toda la del área para que vos hagas esto. Miren cómo arranqué. Y bueno, yo creo que todos estamos conectados con el ser. Yo no les voy a enseñar nada que ustedes no sepan, ¿sí? Ese ser que nos lleva más allá de la conciencia de lo que nosotros sabemos de nosotros mismos, ¿sí? Pero que si uno, como dice Steve Jobs en su discurso del honoris causa, uniera puntos para atrás, se daría cuenta que siempre estuvo trabajando para estas cosas que llegó a lograr hoy, sin saberlo. Estaba dando pasos en esa dirección siempre, porque la conexión con el ser está siempre. Yo siempre la trataba en los cursos, sobre todo en el Consejo de Ciencias Económicas, en la universidad mismo ahora, que el 11 arrancamos, acá está Silvia, que es del equipo, de mis adjuntos de la cátedra. Yo lo trabajaba desde la intuición, que era como la forma de meter esto en ciertos ámbitos más estructurados, porque la intuición siempre tuvo muy mala prensa, siempre con esta mente racional que ganó tanto espacio y postergó tanto esos otros conocimientos que vienen de otro lugar, que no es del razonamiento. Entonces, bueno, ustedes van a estar como volviendo a encontrar, a lo mejor, con cosas que yo les digo y les resuenan, y en el ejercicio fundamentalmente, que vamos a trabajar un ejercicio de conexión con la intuición y con el ser, que en realidad estamos siempre en esto, solo que no lo tenemos consciente. O sea, cuando el título del curso, para hacerlo más correcto, más técnico, sería conectando conscientemente con el ser. Pero eso ya lo degrada como título, pero es realidad. Todos estamos conectados, solamente que es alerta o este registro consciente. Tanto cuando nos viene la corazonada, o el pálpito, o ese pulso, de que, si hago tal cosa, que a veces descartamos, que esto es lo grave, si yo estuviera consciente, estuviera alerta, no lo voy a descartar esta vez. Y a veces tenemos que ir a esa conexión porque estamos en una turbulencia, en un tsunami emocional, que pasó tal cosa, se nos disparó algo, y hay que tomarse un momento en cuanto podamos a decir, me centro y ahí estoy eligiendo hacerlo consciente. Así que eso sería lo que estamos, digamos, tratando de llevar a la práctica. Entonces, por un lado yo diría, cada vez que tienen una corazonada, un pálpito, esas cosas que se les cruzan, que dicen, que disparate, o que las descarto, no las descarte. Y por el otro lado, decirles, bueno, cuando yo quiero encontrar respuestas para mí,
La mayoría de las veces, yo también me hago cargo que siempre me pasaba esto, uno va encuestando a los demás, ¿no? Para tomar decisiones o para hacer cosas. No, la respuesta nunca va a estar afuera. La respuesta siempre te espera en el lugar más cercano, pero el último en donde buscas. La respuesta siempre está esperándote adentro tuyo, y para escucharla hay que hacer silencio, hay que aquietarse, hay que calmarse. Entonces, les cuento que en medio de esta pandemia que me tomó sorpresivamente en Atenas, que fui por 10 días y me quedé exactamente 100, mi amiga al cuarto día se volvió porque se cerraban las fronteras de España, ella vive en Mallorca, era muy complicado si no, y desesperada me dice, Ale, yo me voy, y vos también, a ver, tenés que salir de acá. Por suerte, este viaje fue un viaje muy particular, muy iniciático. Si querés después, Gogó, les podés mandar a los que quieran el raconto del viaje, que ahora estoy terminando la segunda parte, de la mitad para adelante. Yo cuando puse un pie en Atenas, que en realidad no íbamos a Atenas, íbamos a Creta. Pasábamos por Atenas para encontrarnos, y después el destino era Creta. Yo cuando llegué no sé qué pasó, porque tenía un recuerdo de hace muchos años que no me había gustado mucho Atenas. Y ahora estoy enamorada y estoy extrañando Atenas. No la extraño tanto porque me meto adentro y la visualizo y estoy ahí. O sea, cuando necesito me vuelvo, ¿no? Entonces, yo dije, acá puedo vivir. Miren lo que es la intuición. En el primer día, antes de saber lo que iba a pasar, yo dije, yo acá podría vivir. Esas son las grandes puertas o ventanas o portones que tenemos para cuando llega el momento que uno dice, bueno, ¿qué hago acá? Cuando mi amiga desesperada me dice, me voy, yo le digo, yo sé que me quedo, que no me puedo ir. Porque no puedo salir corriendo, además no se conseguían los pasajes. Si hubiera intentado hubiera sido un disparate, porque algo amagué y era imposible. Porque yo tenía vuelo de regreso de recién 40 días después. Así que Aerolíneas era imposible que me cargara, y era peligroso ya como estaban las cosas, ¿no? Entonces, esa pandemia, ¿qué me mostró? Que yo tenía que estar conmigo, me llevo muy bien conmigo, vivo sola hace añares, pero estaba en Grecia y estaba que no leía un solo cartel, que me hice el propósito de entender lo que estaba escrito, después no pude porque no me dio para eso, es muy complicado el griego, y entonces abandoné, pero en realidad me quedaba en un lugar donde yo estaba poco comunicada en cuanto que no podía leer, y la gente habla inglés, pero no tanto, o sea, tenía sus pros y sus contras, pero yo dije, ay, esto es una oportunidad, por algo me está pasando. Pero esto tiene que ver con ese alineado que uno viene teniendo, juntando puntos, como juntando puntos para atrás. Y también para adelante, porque yo dije, esta prueba que me pasa, por algo debe ser. Anecdóticamente, chiste, después vuelvo al tema técnico, yo jamás cocino, jamás limpio el departamento, jamás lavo. O sea que me tocó hacer este ejercicio que yo llamaba la colimba, el servicio militar, que digo, bueno, me va a venir bien, porque algún día, viviendo cerca de mi hija en Toronto, como no la puedo fastidiar a ella, voy a tener que hacerme cargo de mí, y no voy a poder pagar una empleada de repente en Toronto. O sea, por algo me pasa que tengo que hacer este entrenamiento. Y ahora estoy cocinando, llamativamente, ahora volví cambiada. Hay una nora, ahora con 74 años, que cumplí en Grecia, que arrancó ahí, un ciclo. Y como mi tía tiene 98, digo, ahí tengo 24 años por delante. Empiezo esta etapa de 24. Como mi tía Dorita va a seguir, esta noche me va a llamar al terminar la charla, porque quiere saber, porque ella está en todo. Entonces digo, bueno, va a llegar a los 99, a los 100, y yo sigo corriéndome, ¿no? Pero siempre con 24 de diferencia, que es lo que ella tenía cuando yo nací. Siempre me van a quedar 24 adelante. Entonces, ¿de qué se trata? Eckhart Tolle, en esta pandemia, que me regaló los cursos gratis. Me regaló los cursos gratis de Eckhart Tolle, de Diels, de Gilligan, por supuesto, de Chopra, los 21 días de los 21 días de los 21 días, que hice todos, y el que fue clave cuando empezó la pandemia fue ese regalo que él hizo de la esperanza en tiempos inciertos. Y todos giran alrededor del verdadero ser.
Todos van a lo mismo. Entran de acá, entran de allá, entran por otro lado, lo encaran diferentes, pero todos van a lo mismo. Todos estos maestros que se ofrecieron al mundo, miren la dicha de la pandemia, porque a veces estamos viendo siempre lo que no, ¿no? En vez de lo que sí. Entonces, yo dije, bueno, yo vengo enseñando hace tanto tiempo esta conexión con el sí mismo, aunque no la ponga en el título, siempre es el fin último, siempre estaba ahí en lo profundo. Bueno, tengo que probar que yo puedo con todo esto, ¿sí? Además, pero no como exigencia, sino como, ¿cómo va a ser esta aventura? Entonces ahí viene lo lindo de fluir en la incertidumbre, una de las leyes del éxito. La incertidumbre es la amiga total, es la que nos permite ir a lo que nunca usamos de nosotros, a esos recursos. Entonces, esto de fluir en la incertidumbre, que nos habilita el campo de la infinita posibilidad, siguiendo a Chopra, la verdad que es maravilloso, porque después todo se empieza a dar como por casualidad, que no es casual, sino que es sincrónico. Esa coincidencia que nos lleva al sincronismo. Entonces, desde un lado, estaba trabajando con Chopra, traduciendo sus audios, que 6 minutos de él me costaban 2 horas y media. Pero me dedicaba toda la tarde a estar, pausa, escribo, diccionario, pausa, a ver 3 veces para escuchar al hindú en inglés, y bueno, genial. Y a la par, bueno, estaban los otros maestros. Les cuento que Eckhart Tolle, que es el famoso de El poder de la hora, va un poco más fino porque él no trabaja tanto la meditación como la trabaja Chopra, que esta conexión se da más en abstracto, por decir así, más haciendo la meditación y toda la introducción que él hace a las meditaciones. Eckhart Tolle, que yo no le tenía tanta simpatía, porque vieron que, digamos, muy gracioso no es para exponer. A veces yo decía con una amiga, y lo dejo acá, como chupar un clavo a veces, ¿no? Pero había que hacer un esfuerzo para conectar con él, porque no es medio aburrido la forma de decir de él. Pero lo empecé a ver, ¿vieron? Como si fuese un monje travieso, lo empecé a ver con esa cosa, y hasta la humorada del infantil me empezó a enganchar. ¿Y saben qué? ¿Cómo va al hueso? ¿Cómo va al hueso de la clave? Para conectar con el verdadero ser hay que estar en el presente. Pequeña cosa, pequeña cosa. Hay que vivir mindfulness, como diría Mario Alonso Puig, el doctor divino de vivir mindfulness y con tantos otros, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando estamos en el presente, desconectamos de la mente, sin necesidad de cerrar los ojos. ¿Cómo lo hacemos? Ustedes vieron que siempre tenemos una turbulencia de pensamiento. Los pensamientos automáticos que se disparan uno atrás del otro y como imparables. Y cuando agarran el espiral negativo, agarrate Catalina. Porque agarran la punta y se van boom, 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 y una máquina de producir todo horrible. Y como dice Eckhart, dice, generan un escenario terrible, porque empezás a ponerle como si fuese polvo royal, ¿no? Y entonces, boom, y eso te va haciendo un efecto en la emoción. Y ahí entramos en el círculo pensamiento-emoción, pensamiento-emoción. Emoción dispara pensamiento, pensamiento dispara emoción. ¿Y cómo cortamos esa conexión? Si yo no estoy alerta y no me escucho qué estoy pensando, soy como víctima de mi propia mente incontrolable, que está detenida en el pasado. Y ante la menor cosa que roza una herida del niño o la niña vulnerable, o de mi juventud, o del anterior trabajo, o de mi anterior pareja, viene esta catarata, cae esta catarata de y me doy quina. Si yo no me escucho y pienso en, a ver, ¿cómo entré acá? Porque entré por algo mucho, soy boleta, porque empiezo, bueno,
en ese proceso de sentirme mal, que pasa al cuerpo, pasa a las células, y se puede volver una cosa mucho más larga. Si en cambio estoy alerta, porque digo, no, tengo que entrar en el presente, y entonces Eckhart dice algo maravilloso, lo que él dice es esto: no le crean a su mente, no le crean a sus pensamientos. No son verdaderos sus pensamientos, no son reales, es una ficción automática que están inventando. Entonces no le crean al pensamiento, porque el escenario terrible que plantea la mente, en la realidad es en ese punto que hace la famosa profecía de autocumplimiento que conocemos todos por la PNL. Entonces, eso porque estamos en el pasado. Y cuando estamos en el futuro, queriendo conseguir, esforzándonos por conseguir algo que correctamente nos propusimos y que está bien que tengamos objetivos, metas y propósitos bien, pero tenemos que soltarlos. Porque si estamos todo el tiempo atados a que tengo que conseguir, es horrible y nos genera ansiedad. Y en esa ansiedad perdemos de vista todo lo que vamos logrando en el camino a lograr aquello. Y no nos gratificamos, no nos reconocemos, no agradecemos todo lo que estamos logrando. Porque nos enturbia la ansiedad. Entonces hay un péndulo: miedo, ansiedad. Y en ese péndulo no entra el amor, no entra la alegría, no entra la compasión, no entra la generosidad. Estamos jugando con situaciones siempre más o menos tóxicas, si no hacemos el centro. Si no tenemos esa alerta, en donde con una sola respiración, me meto en caja. Y entonces ahí es cuando vuelvo a mí, me encuentro conmigo. O sea, para el que tiene práctica de hacer yoga con el ejercicio de determinación, para el que tiene práctica de visualizar, para el que ha hecho control mental, bueno, tantas otras cosas, o que conoce mindfulness, cuando tiene esta práctica, bastan 3 respiraciones y uno ya conectó. Freno, es como poner freno de mano, freno de pie, según sea la cuestión. Vuelvo a mí, y la inhalación y la exhalación ya me trae a casa. Me trae a este lugar en donde se aquietan las aguas de ese lago turbulento en el que estaba. No digo que sea tan sencillo, requiere una dinámica a la que uno está acostumbrado, pero a todos todo el tiempo nos pasa, todo el tiempo, ¿sí? Yo puedo dar cantidad de ejemplos más o menos recientes, ¿sí? Qué sé yo, el día que me echaron de un hotel porque cerraban el hotel y yo lo tenía reservado, no pago porque no me lo quisieron cobrar, cuando entré porque dijeron no sabemos cuándo cerraron, y cerramos mañana, y yo no tenía momentos de a dónde ir. Bueno, son momentos de estrés, que si uno no dice, bueno, vuelvo a la habitación, a ver si me anda bien la internet, que no me importa, me pongo a buscar en Airbnb y a ver qué encuentro, y negocio y lo que fuera. Entonces siempre pasan estas cosas, nadie está exento, no se vive así en una meseta, todo el tiempo pasa. O cuando salida del hotel y de esos hoteles que estaba antes, en entrar en ese departamento, que era muy lindo, pero quedaba entre medio de autopistas, y estaba como en una isla, tenía que voy para allá, estaba todo cerrado por la autopista, voy para el otro lado, 3 cuadras para retomar. O sea, digo, ¿dónde caí? El departamento, un encanto, monísimo. Lo elegí bien de adentro, pero no me avivé con el mapa bien donde caía. Entonces, claro, en un edificio vacío, se ha habido la gente porque era un departamento de turistas, de todos departamentos, entonces estaba sola en un edificio. Yo vivo acá con seguridad las 24 horas, estoy sola, y estoy acá en Grecia, y no hay nadie abajo de seguridad, eran todos esos lugares comunes. Claro, a la mañana casi hago una cistitis que la frené enseguida porque me avivé, es territorial, estoy fuera de mi territorio, ¡pum! Con mi amiga de Israel, que enseguida me dice, a ver, barajemos, tal flor de Bach y tal cosa y tal otra, ¿no? Tomar el cranberry y bueno. Pero todo el tiempo nos pasa, no hay nadie que esté fuera de estas circunstancias, porque la vida es esto, es movimiento, es incerteza,
Pero cuando uno está preparado de esta forma, lo sobrelleva completamente distinto. No tiene los costos que hubiera tenido si yo hubiera entrado en desesperación. Imagínense, si yo me desesperaba, pasajes de vuelta de Atenas a Madrid no había, y tampoco había lugar en aerolíneas desde Madrid. Entonces, ¿qué hacía yo si me quedaba a contragusto? Pero es tan divina la providencia. La providencia me tiró la información el día que puse un pie en Atenas. Ay, qué lindo que va a ser vivir acá, dije yo, y digo, qué absurdo, pero si no le está viviendo acá. No sabemos nada, Sócrates. Yo solo sé que no sé nada, ¿vieron? Está así. La mente nuestra no sabe. El único que sabe es ese ser esencial. Ese ser que lo podemos llamar como quieran. El ser es lo que llamábamos conciencia desde el lado de Chopra, ese despertar de conciencia, es esta conectar con el ser. Para otros es el espíritu, para otros es energía en realidad. Somos todos energía. Y ese ser, ¿por qué nos conoce tanto? Nos conoce tanto porque nos conoce desde el latido en el vientre de mamá. O sea, que arrancó 9 meses antes de nuestra llegada acá. Y nos acompaña desde ahí. O sea, que es esa presencia que está siempre, sabe todo. Por eso cuando nosotros trabajando en hacer un trance, un camino al inconsciente para resolver una herida, qué fácil es, porque hacemos la pregunta, estando en ojos cerrados, bajando alfa, ¡tac! Ya vamos a la escena. Vamos a la escena en donde se produjo esa herida y la revivimos como si estuviéramos ahí con los 5 sentidos. Miren lo que es ese ser multidimensional. O sea, está con nosotros. ¿Y por qué no buscamos ahí? ¿Por qué nos quedamos con la mente racional todo el tiempo activada? Y por esa cosa de que le dimos tanta importancia a la razón, que dejamos de lado tantas otras herramientas valiosas. Entonces, la habilidad de aquietarse, que yo en mis seminarios, hay algunas de los que participaron en mis seminarios, pueden decir, yo siempre digo, el aquietamiento es la habilidad más importante de todas. Porque en cualquier momento en que estoy acelerado, si me aquieto, ¡pac! Ya ahí, ya bajo ese estresazo que le estoy mandando a mis células. Yo tuve un año, el año 19 fue muy turbulento y pensé, ay, qué suerte, queda todo en el 19, que cierro ciclos, sí cerré, pero el 20 vino también movido. Entonces digo, bueno, esto qué bueno que me empecé a entrenar en el 19, porque sigue con movimientos. Comparado al 19, esto es nada, ¿sí? Porque en el 19 tuve a punto de morirme sin saber cómo, por qué, después lo entendí y volví. Tuve un accidente en Moscú, en plena Plaza Roja, o sea que terminé en un hospital ruso, con un cirujano en un quirófano, o sea que me pasaron cosas fuertes. Estaba cerrando ciclos y estaba renaciendo. Me estaban renovando el brevet de piloto, parece, para esta propuesta mía de 24 años adelante, movibles, porque encima Dorita los va corriendo. Entonces, ¿vieron cómo es esto? Cómo uno puede crearse esta ficción que sí es positiva, no la de la mente automática que te tira, es un latigazo de pensamientos que no te suman. Y cuando pasa esto, a veces no te sirve ni siquiera alguien que al lado te está queriendo ayudar, porque cerrás, entras como en turbulencia, dejas de escuchar, descartás, descalificás al otro. O sea, que solamente vos podés hacer el clic. No hay nadie que lo pueda hacer por vos. Esto de estoy alerta. Por eso es tan importante, esto es básico. Es tan importante. Porque ni hablar de cuando tenés un accidente, cuando pasa lo que pasa, ¿sí? O sea, cómo te lleva al lugar que necesitas. Y les voy a dar un ejemplo muy reciente también, muy personal. Yo estoy separada hace casi 30 años. Y mi hija, nuestra única hija, vive en Toronto. Y mi ex pareja no tiene familia.
y tuvo un episodio terrible ahora en medio de la pandemia, pero miren cuándo lo tuvo. Yo volví que no pensaba volverme, pensaba quedar hasta septiembre. Volví en un vuelo de repatriación. Hice los 15 días de cuarentena y ahí él se accidentó. O sea, vieron todo bien coordinadito. Yo tenía que estar disponible, era claro, para atajarlo, porque no tiene familia. Bueno, imagínense, 30 años que estamos separados, que tampoco tenemos una relación, según algún momento sí, algún momento. ¿Saben qué? ¿Dónde fue mi mente? Mi mente fue a cuando lo conocí. A ese muchacho tipo los Beatles, y entonces, wow, fue facilísimo manejarme en medio de esa situación, que en medio de la pandemia, no les cuento, es un inframundo el tema hospitalario público. O sea que, bueno, peor, el inconsciente te lleva a tu mejor formulación para ese lugar, ¿sí? Y entonces estuve en una conexión que parecía Florence Nightingale, yo que nunca cuidé a casi nadie y que no me gusta ese tema, estuve bárbara, debuté y estuve, ¿sí? Hasta que se pudo hacer otra cosa. Entonces, todo el tiempo tenés que estar preparado sin ser un bombero, porque no hace falta ser un bombero. O sea, vos tenés que ponerte la máscara de oxígeno primero, como dicen en el avión, para poder ser de utilidad al otro. O sea, siempre, wow, respiro. ¿Saben qué hice yo cuando mi hija me llamó y me dijo, mamá, salí corriendo, papi está muy mal, papá? Yo dije, me voy a tomar la sopita de verdura que me hice porque no sé a qué hora vuelvo y no voy a comer seguramente. Me tomé la sopita de verdura, pim, 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 calentada en microondas, y patineta y allá vamos. Pero tenía la sopita acá calentita en la panza, ¿vieron? Mascarilla. Primero por casa, ¿cómo andamos? Salir al toro, sin comer, agitada, qué sé yo. Dije, no. ¿Vieron? Es una cosa que uno no la piensa, le cae la ficha. En ese mismo momento, dije, tomo la sopa de verdura. Parecía un disparate. No era el horario tomar sopa de verdura, pero me vino muy bien, porque volví a las 4 de la mañana. O sea, ¿se dan cuenta? Es esta cosa que, ¿cómo explicarla, no? Porque ustedes la tienen que recuperar de su propia vida. Si ustedes hacen esto de mirar, que vamos a tratar de hacerlo con el ejercicio, yendo para atrás, ustedes tienen los ejemplos de su propia vida. Siempre que lograron algo exitoso, o que superaron una adversidad, que es donde más exitosas se prueban, cuando tuvieron que superar la adversidad, eso es un éxito. La gente toma solamente los logros. No. Superar situaciones adversas es un éxito tanto más importante que el otro logro. ¿Qué sé yo? Recibirte de lo que vos te vocacionaste y te gusta, no es tan logro como sobrellevar, qué sé yo, una muerte prolongada, una agonía de un familiar queridísimo. O sea, ¿y cómo lo sobreviviste? Porque te pueden llevar puesto, porque las emociones también juegan de esa manera. Entonces, qué bárbaro que la idea cuál es, que cada una, vuelva a como a switchar con flashes esta situación y se reconozcan. Porque lo más importante es que ustedes espejen con ustedes mismos y digan, ¿cómo hice esa vez? De hecho, cuando yo estaba allá en los departamentitos, que cambié 3 veces de departamento, fui buscando otro mejor, yo me acordaba de cuando yo, jovencita, iba a misa los domingos caminando, que era mi punto de meditación en aquel momento, ir a misa. Entonces, cómo yo tenía fuerza para cosas que me pasaban en esa época muy difíciles. Y yo decía, Nora, tenés que estar a la altura de esa chica de 18 que pasó por esto y por esto. Entonces yo me veía caminando con ese vestidito, pasando por la calle, llegando a la iglesia, y volví y decía, no puedo estar menos, porque si lo pude a los 18, ahora tengo que poderlo más. Entonces, vieron, cada una tiene esos lugares, cada uno sabe esos momentos donde, ustedes fueron más allá. Si alguien les hubiera dicho en frío, vos sos capaz de tal cosa, no. Hubieran dicho, no sé, no creo, ¿no? Pero cuando pasa,
después tienen que reconocerse. Mira, pudiste esto. En situación difícil es mucho más valioso poder sacar esa conclusión. Y entonces yo creo que, ¿qué tenemos que hacer con la incertidumbre? Primero, aceptarla. Aceptar esto es lo que es, no tiene sentido ir contra la corriente. O sea, toda la gente que está desencontrada con la pandemia y lo pasa peor. Entonces, esto es lo que es, y es incierto. Empezó, sabemos cuándo empezó, no sabemos cuándo termina. Me flexibilizo ante eso. Si yo me pongo rígida, no sirve, tengo que decir, bueno, tipo medusa, cómo me voy acomodando, como las medusas, blandita y acomodándome. Después, entro en este presente que es maravilloso, es un regalo que lo vamos a hacer ahora en el ejercicio, y agradezco. Tengo que agradecer que estoy con vida, que he logrado todo lo que he logrado, que estoy rodeada por todo lo que estoy rodeado, los afectos, lo material. Entonces, ahí me calmo y puedo ir al silencio porque confío no solo en mí, confío en la providencia, en el sistema inteligente que me trajo a este plano. Y me trajo por una buena razón. No me trajo para castigarme ni para hacerme sufrir. Entonces, ahora les voy a pedir que cierren los ojos, pongan los pies descansando bien en el piso, las plantas sobre el piso, sientan la cola bien apoyada y la espalda tomando contacto con el respaldo y soltando el peso, ¿no? Soltando como que, ¡ay! Está sobre los glúteos el peso, ¿sí? Como yendo hacia abajo y sobre las plantas de los pies. Y entonces la espalda derecha, pero no erguida, las manos descansan sobre la falda, palmas para arriba o palmas para abajo, y se empiezan a conectar con la respiración. Globos del ojo sin tensión, como cayendo hacia atrás, y sobre todo bocas entreabiertas, mandíbulas relajadas, porque ese músculo si no es de mucha tensión, o sea, entreabro los labios, apenitas. Y entonces miren qué belleza empezarse a conectar con la respiración. Tomar el aire es inspirarse, miren la palabra, me inspiro, siento el curso que hace hasta el vientre el aire y exhalo. Me inspiro, cada vez me abro a la oportunidad que viene de la mano de ese oxígeno que ingresa en mi cuerpo, de esa nutrición para mis células. Siempre es nariz, nariz. Ingresa por nariz, sale por nariz. Y entonces siento el recorrido con placer. Se infla un poquito el vientre, sin que yo lo fuerce, pero llega hasta el vientre. Eso es respiración completa, consciente. Y exhalo. Y al aire que sale le entrego las preocupaciones, las tensiones, esos pensamientos limitantes o tóxicos. Dejo ir todo eso que no suma. Y siento cómo se relaja más mi cuerpo en ese momento que entrego las tensiones. Los músculos lo agradecen. Y si bostezan está todo bien, si lagrimean está todo bien, y entonces vamos a hacer un escáner cortito, empezando por la cabeza, por el cuero cabelludo. Imaginen las raíces del cabello que en este momento siguen todas tratando de atravesar el cuero cabelludo. Piensen en los miles de neuronas que trabajan para ustedes, que en la medida que estén generando un aprendizaje nuevo, reproducen puentes límbicos nuevos.
Y entonces seguimos chequeando que los ojos sigan sin apretar, los párpados apenas posados para ocultar la luz, la mandíbula relajada, ¡ay! La cara totalmente relajada. Y ahora llego a ese lugar del corazón, que pueden imaginar una luz que sale desde el corazón, el segundo cerebro, nuestro corazón. Y entonces el pulmón, ¡ay! También relajado, le da más lugar al corazón para pulsar. Se abre, se extiende. ¡Ah! Y ahora vamos al aparato digestivo, el tercer cerebro. Y entonces también la boca del estómago se relaja. Y pueden recorrer todo el aparato digestivo hasta el colon. Y ahí vamos a pensar también en los riñones, que son los que guardan los miedos. ¿Saben qué les voy a decir? Los miedos no existen, salvo el básico, de mirar si hay tráfico para un lado o para el otro para cruzar la calle, o si voy por una calle oscura de noche sola, prendo atención, ¿sí? Pero fuera de eso, de los miedos que tienen que ver con el sobrevivir realmente, los demás son diseños que hace nuestra mente en automático, mal orientados, improductivos, que no tienen por qué suceder y están anticipando cosas no válidas. Entonces, liberen a los riñones de esa toxina, de esos pensamientos improductivos que fabricamos. 2 puntos, miedos. Miren qué simple el tema del miedo si logramos escuchar nuestros pensamientos. Y bueno, sigo el recorrido hasta los pies, sintiéndome relajada, y por atrás recorro la columna desde el coxis hacia arriba. Los que conocen los chakras pueden recordar los chakras y van siguiendo con el chakra de la garganta y el del tercer ojo en el medio de la frente y el chakra que conecta arriba. Entonces ahora les pido que hagan que comparen un poco cómo arrancaron el ejercicio si hubieran hecho una foto, cómo están ahora. Esto es lo que llamamos trance generativo, ¿sí? Y desde este lugar, en donde han notado una diferencia, ahora les pido que vayan hacia atrás, lejano o cercana en el tiempo, una situación en donde tuvieron una corazonada, en donde tuvieron un pálpito, el primero que venga que no siguieron, un pálpito o una corazonada que no siguieron. Entonces entren en esa situación donde supieron que tendrían que tal cosa y no la hicieron, aunque estaba claro. Pasaron a la versión número 2, a la razón. La mente encontró enseguida temas, o el crítico interior, o la opinión de los demás. Y se traicionaron. ¿Qué pasó después? Sigan las escenas. Cuando ustedes tuvieron una idea clara y no la siguieron, y dejaron que la situación después fuera por otro camino. Hagan la secuencia y saquen las conclusiones, la reflexión. Registren, memoricen. Y ahora cambien el aire, respiran, de nuevo siempre con los ojos cerrados, vuelven a tener el placer de inhalar, de inspirarse y dejar salir información para recambiar. Y ahora volvemos a otra situación. Una situación completamente distinta, donde tuvieron una corazonada y la siguieron. Tuvieron ese pálpito, ese pulso, esa idea, y dijeron, me mando, lo hago. Y más allá de lo que pudiera suceder, sigan el camino, porque pudo haber salido bien,
o no. Pero si no salió bien, algo aprendieron. Entonces, sigan la secuencia de haberse respetado el pulso, de haber seguido esa intuición. Y reflexionen. Y van cerrando esta segunda escena. Y también ahora pueden hacer una comparación. ¿Cuántas veces siguen la corazonada si tuvieran que hacer un porcentaje? ¿Y cuántas veces no? Porque si muchas veces no han seguido la corazonada, también puede ser que ya no estén escuchando esa intuición. ¿Cómo estamos en relación a la intuición? Que es un elemento absolutamente valioso. Todos los exitosos del mundo en cualquier campo reconocen que siempre la decisión final es intuitiva. Aunque tengamos toda la información, nunca es suficiente. Nunca tenemos toda. Entonces, cada uno, cada una, hace esta cuenta y entonces pueden declarar para ustedes: confío en mi intuición, merezco seguirla y aprender. Y entonces ahí viene todo lo otro. Acepto las situaciones que llegan a mi vida, acepto las circunstancias que me rodean, vivo en el presente. Cada vez que hay algo que me saca, me centro, me aquieto y entro en ese instante valioso que llamamos regalo, como la palabra lo dice, el presente es un regalo, en donde estoy rodeado de oportunidades, rodeada de oportunidades, y puedo elegir hacer algo diferente. Y agradezco, siempre agradezco, que es esa puerta que me lleva a la calma, que me lleva al aquietamiento profundo y a confiar. El agradecer va unido al confiar. Y todo esto que yo aprendo sobre mí, después también servirá para otros. A medida en que yo cambio, entro como Chopra dice en el Dharma, los otros también pueden hacer cambios a través de verlos en mi espejo, ¿sí? Entonces, además, esto lo hago por mí y por los demás. Esto va a ir al resto, además. Pero primero empezando por mí. Cada uno va volviendo acá a su tiempo, según quiera. Pueden desperezarse, pueden bostezar. Tomándose el tiempo, relajando los hombros, moviéndolos un poquito, moviendo los piecitos dentro del zapato o de las pantuflas. Cada uno va volviendo acá, me voy a poner los anteojos ahora para ver cómo estamos. Para mí ha sido un real placer, la verdad que siempre me suma, porque cuando están ustedes allí, es como que, bueno, la grabación después me sirve a mí, me es muy útil, porque nunca sé qué voy a decir, solamente tengo un título, y algunas ideas que de repente salen o no salen, pero no tengo mucha preparación, porque en eso ya estoy demasiado confiada a mi intuición, a mi improvisación, que siempre me lleva de la mano. Entonces, ya ahora no tengo el estrés de preparar, salvo que tenga que dar un curso con PowerPoint, pero en las charlas ya no. Algunas ideas fuerza y punto, ¿sí? Rosario Martínez también agradece. Flavia dice, gracias Nora, sos impecable, siempre aprendo algo. Gracias.
Silvia, bueno, un montón en el chat están escribiendo. Muchas gracias a ustedes por el esfuerzo de organización y por todo esto, de cuidarme tanto además. La verdad, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, muy, muy agradecidas a Nora, a todas ustedes por haber estado, a ustedes. Chau, mujeres, varones, eso que están ahí en los distintos lugares. Mucha gente, gracias, muchas gracias. Nos vemos pronto. Muchas gracias, chicas.